conversiones? Más o menos. Ok. Sí, está bien. Las vamos a ir practicando en los problemas. Hay algunos problemas que las usan o las tienes que usar. Entonces, pues las vamos a ir ahí digiriendo mientras hacemos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver mientras. Cinemática. Y dale un repaso a lo de suma de vectores, porque ya de eso hay unos ejercicios que tienes que hacer. De justamente suma de vectores, de cómo poníamos una flecha tras otra y luego calculábamos la flecha como que del inicio al final. No sé si te acuerdas de eso. Un poco, sí. Ok, de todas maneras, si no, por ahí debe de estar el video, entonces, si no te acuerdas, vuelve a ver el videíto. Y ya la siguiente clase, si todavía no acabas lo de mate, pues ya te dejo cosas de física, ¿sale? Va. Entonces, vamos a ver cinemática. ¿Puedes ver mi pantallita? Sí, sí lo puedo ver. Sí, ok. ¿Qué es la cinemática? Bueno, la cinemática estudia, si la física estudia el movimiento de los cuerpos, la cinemática es la que estudia justamente la posición, el movimiento, la trayectoria, la distancia y la velocidad. Y tú podrás decir, bueno, parece que es casi toda la física, ¿no? Porque ya te dije movimiento, ya te dije posición y trayectoria. Eh, Más en cuenta, más como para separarla de otras cosas, la cinemática es la parte de la física que estudia las cosas o los movimientos de las cosas, pero aquí no nos importa quién lo produce, nada más nos importa que ya está. Por ejemplo, si un auto se mueve, a nosotros no nos importa qué está moviendo el auto, si fue un choque, quién lo movió, si fue que el mismo auto aceleró, si fue que venía un conductor, no nos importa eso. Lo que nos importa es que ya se está moviendo. ¿Estamos? Sí. Entonces, esta también forma parte de un apartado muy grande de la física que se llama física clásica o física de Newton. Casi toda la física que conocemos fue dictada por Newton. De hecho, Newton es un muy importante físico en la física, aunque suene extraño. Hizo muchos descubrimientos y hizo muchos grandes aportes en la física clásica. Y la física se divide en dos grandes cosas, la física clásica, que estudia todo esto, y la física de Einstein, que esa sí funciona totalmente diferente. Pero pues para saber cómo funciona la física de Einstein, pues primero tenemos que aprender a entender cómo funciona la de Newton. Entonces, también le puedes llamar física newtoniana, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle aquí. Es la parte de la física. ¿Dudas? Entonces solamente como que cuenta lo que ya se está moviendo o sobre cómo se va a mover o algo así. Sí, la cinemática estudia totalmente nada más cosas que se mueven, que ya están en movimiento. Hay otra parte de la física que estudia cosas en reposo y otra parte de la física que estudia choques. Si tú haces colisionar algo, o sea, que avientes algo y choca con otra cosa, cómo reacciona también es otra parte que se puede estudiar. Aquí ya nada más vamos a estudiar cuando se están moviendo. Ujú. Sí, está bien. ¿Otra duda? No, solamente fue eso. Ok. Entonces, la cinemática se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta quién lo produce. ¿Ok?
Ok, entonces, ¿cuáles son las unidades o cosas que vamos a usar para medir movimiento? Bueno, para empezar, el movimiento va a ser una palabra importante. Movimiento, también vamos a medir posición. Posición. Vamos a definir qué es una trayectoria, qué es una distancia. No es lo mismo distancia que trayectoria, mucho cuidado. Y desplazamiento. Tampoco es lo mismo desplazamiento que trayectoria. Y vamos a escribir a qué se refiere cada uno. El movimiento es el cambio de posición de los cuerpos de un lugar a otro. No nos importa muchas veces cómo van o qué trayectoria sigan, lo que nos importa es de dónde empezaron y dónde terminaron. Es casi, casi lo único que medimos los físicos. Entonces, bueno, no sé, si tú agarras una hoja de papel y le das 1000 vueltas y luego la pones sobre la mesa, a mí nada más me va a importar de dónde la tomaste y en dónde la dejaste, no me va a importar lo que hiciste con ella en el transcurso de... ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces, tal cual el movimiento es un cambio de posición o de lugar, ¿no? Ahora, ¿qué es la posición? La posición es donde se localiza exactamente un cuerpo, la localización exacta, así como GPS, así tal cual. Localización exacta de un cuerpo. Ahora la trayectoria. Bueno, la trayectoria ahora sí es el camino que sigue mientras llega de un lugar a otro. Por ejemplo, vamos a poner acá, bueno, primero te defino distancia y ahorita te pongo las diferencias. La distancia es la longitud de una trayectoria. Y el desplazamiento, que es el que más nos va a importar, es un segmento de recta que une el inicio y el final, ajá, del movimiento. Sí. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Supongo que tienes aquí una mosquita, es nuestra mosquita, y la mosquita va a viajar y no va a seguir, las moscas no siguen una trayectoria recta, ¿no? Las moscas van así, incluso pueden regresar, y nuestra mosquita va a terminar aquí. Ok. ¿Cómo definimos todas estas cosas en ese movimiento que hizo la mosca? El movimiento fue que lo cambió de la posición 1 a la posición 2. Ese fue nuestro movimiento. La posición va a ser dependiendo si fue inicial o final. Esta es su posición inicial y esta es su posición final. Siempre vamos a tener dos posiciones en un movimiento. Solamente dos. El inicio y el final. Acuérdate, no nos importa qué pasa en medio de. ¿Ok? ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Ok. La trayectoria. La trayectoria son todos estos puntitos que te tracé aquí, todas estas líneas que siguió. Esta sí es la trayectoria. Y se marcaría así, ¿no? Como que vas uniendo los puntos en donde la vieron pasar y armas todo un camino, como si fuera un croquis. Esa línea verde es la trayectoria. Es todo lo que tuvo que hacer para llegar del punto 1 al punto 2. La distancia es, si tú agarras
ese hilo que acabo de dibujar y lo extiendes, es cuánto va a medir ese hilo ya extendido, ¿no? Si tú te pones a medirlo, pues de aquí a aquí avanzó 5 centímetros, de acá a acá son 6 y sumar todas esas partes. O pues medir todo en general, ¿no? Si tuvieras un flexómetro tan largo como para medirlo, pues entonces lo mides. O una regla, ¿ok? Sí. Esos dos no los usamos tanto, sinceramente, trayectoria y distancia, pero ¿por qué te los digo? Porque es importante decirle las cosas por su nombre, ¿ok? No es lo mismo que en el examen te pidan calcular una distancia que te pidan calcular un desplazamiento, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál va a ser el desplazamiento? Que este es el más importante. El desplazamiento va a ser literalmente pones una regla encima de la trayectoria de la mosca y trazas una línea que vaya del punto A o del punto 1 al punto 2. El desplazamiento siempre va a buscar ser lo más corto posible. Así a simple vista. ¿Cuál crees que mida menos? ¿La línea roja o la línea verde? La línea roja. La línea roja va a medir menos. Ajá, justamente. En los desplazamientos son la distancia más corta que pudo haber tomado esa mosca para llegar de un punto a otro. O sea, la distancia mínima. Entonces, muchas veces no vamos a tener la trayectoria ni qué camino siguió, pero sí vamos a saber que tuvo que haber recorrido una distancia mínima para llegar de un punto a otro. Si el punto a donde llegó la mosca está a 20 metros, pues entonces no puedo tener un desplazamiento de 5 metros, ¿no? Tendría que ser mínimo de 20. A lo mejor recorrió más y se regresó y se dio la vuelta y fue a comprar tortillas y regresó. Pues sí se puede, sí pudo haber hecho esa trayectoria, pero lo que me importa es que al final llegó a los 20 metros. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa es la que vamos a calcular. Lo mínimo que esa mosca tuvo que tomar o lo que sé que estamos calculando para llegar de un punto a otro. A eso le podemos conocer desplazamiento o le podemos llamar también como longitud. ¿Dudas con el camino de la mosquita? Entonces, el desplazamiento siempre se va a guiar en la, pues, ¿cómo se puede decir? En el lugar más corto, en la ruta más corta, y en la trayectoria seguía en el camino más largo. Ajá, mira, imagínate, vamos a ver si encuentro uno por aquí. Espérame. Espérame. Estoy buscando una imagen más chida. Ahí está. Por ejemplo, en esta imagen. Es un croquis. Ajá. Y hay varios puntos en ese pueblito, digámoslo así. Hay varios puntos a los que puedes llegar. Puedes llegar a la farmacia, a la estación de autobuses y ya. El camino que siguió esta persona es de la biblioteca a la estación 3 de autobuses. ¿Sí? Sí. Entonces, para empezar, ya sabemos que hizo un movimiento. Se movió de la biblioteca a la estación 3. Ok. ¿Qué podemos calcular en el movimiento? Tenemos trayectoria, que de hecho ahí te la está marcando. Primero se fue por la calle Azucena, después por la calle Benito Juárez y cruzó la calle Flores y ya llegó a la estación 3. Todo ese camino amarillo es la trayectoria que tiene que seguir. ¿Por qué? Porque no se puede saltar así, ¿no? No puede volar y hacer esto. Ajá, tiene que pasar por las calles. ¿Sí me explico? Sí. Esa es una trayectoria y la línea amarilla representa una distancia, la distancia que tuvo que caminar fulanito para llegar de la biblioteca a la estación 3. Ahora, ¿qué es lo que nosotros calculamos como desplazamiento?
En el desplazamiento a mí no me importa si hay calles, si hay autos, si hay casas en medio. Lo que a mí me importa es calcular cuál es el camino más corto de la biblioteca a la estación 3, suponiendo que no hubiera otras cosas que lo bloqueen, digámoslo. Así fue que se ¿no? ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, Entonces, justamente, muchas veces el desplazamiento no es el correcto, porque no nos podemos saltar las casas y no nos podemos, pues volar ahí los camiones y los árboles. Pero estamos seguros y está comprobado que es el camino más corto que puede seguir alguien para llegar de un lugar a otro. ¿Por qué nos importa? Porque no me importa si se fue por acá. De hecho, esa persona también se pudo haber ido por aquí y por acá, ¿no? Y también llegar, esa sería otra trayectoria. Pudo haber hecho esto y dar la vuelta por acá abajo y luego regresarse y luego aquí y luego por acá. Esa también es otra trayectoria para llegar. Puede haber muchas trayectorias diferentes. ¿Por qué calculamos la más corta? Porque es la mínima que necesitas para llegar. Si está a 20 metros de distancia, pues necesitas caminar esos 20 metros a fuerzas. No puedes llegar sin haber caminado esos 20 metros. Puedes caminar más, pues, pero nunca menos. Por eso es que nos importa tanto. ¿Sí me explico? sí, Entonces, como a veces no sabemos qué trayectoria siguió el carro, qué trayectoria siguieron muchas cosas, pues por eso es que calculamos lo mínimo. Bueno, yo no sé qué hiciste para pasar de aquí a allá, pero yo sé que al menos tuviste que recorrer tantos metros. Por eso es que es tan importante. ¿Dudas? ¿O sí contesté tus dudas? sí. Y te digo, no se puede ver con muchas cosas. En este caso, pues fue esa imagen que me encontré. La primera que me encontré en Google, literalmente. La de la mosquita. Y pueden ser muchas cosas. Entonces, bueno, dudas con diferencias de estas, segura, porque los vamos a estar usando. Pues, ¿si me podrías repetir como que la diferencia otra vez entre trayectoria y desplazamiento y también distancia? Ok. La trayectoria es el camino que sigue. Esa línea naranja es la trayectoria. Ajá. Alguien Sí, grabó a fulanito y fulanito caminó todo esto. Es lo que nosotros sabemos que recorrió. Pasó por tales calles y recorrió hasta la estación 3. Esa es la trayectoria que siguió. La distancia es literalmente ponerte a medir. ¿Cuánto es esa trayectoria naranja? Si fuera un hilo, pues entonces medirías el hilo, ¿no? Si le hubieras amarrado un hilo a fulanito de la biblioteca a la estación 3, pues ya le cortas hasta donde haya llegado y mides ese hilo, ¿no? ¿Qué de largo es ese hilo? Eso lo conocemos como distancia. Y el desplazamiento va a ser el punto más corto que pudiese haber recorrido en condiciones óptimas, ¿no? En condiciones que nada se le atravesara y que pudieras llegar de aquí a las tortillas sin necesidad de dar tantas vueltas. Eso es lo que hizo fulanito. En la línea azul representa el desplazamiento. Es la cantidad más corta de distancia que pudo haber recorrido para llegar a la estación 3. Es lo mínimo que necesita caminar. Si no camina ese mínimo, jamás va a llegar a la estación 3. ¿Sí? sí. Ok. Bueno, ¿y para qué nos importa todo esto y por qué nos importa tanto Funalito? Bueno, porque te decía, la cinemática mide todos estos movimientos. Mide posición, trayectoria, distancia, desplazamiento y velocidades. Entonces, hay algo muy importante que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Para que fulanito llegara a la estación 3, tuvo que haber pasado cierto tiempo. No es como que lo puedas teletransportar y en un segundo ya esté en la estación 3, ¿no? No, se llevó algún tiempo caminando.
Entonces, aquí ya vamos a empezar a meter cuestiones de tiempo. El tiempo siempre va a seguir avanzando. Incluso cuando tú te quedas quieto, el tiempo sigue avanzando, ¿no? Si dejaste de estudiar para tu examen, bueno, el tiempo no le importa, el martes va a ser a la misma hora tu examen, sin importar si tú lo aprovechaste o no lo aprovechaste. Entonces, de eso trata el movimiento rectilíneo uniforme. Trata de cuánto te moviste en una cantidad determinada de tiempo. ¿Por qué se llama rectilíneo? Bueno, porque este movimiento en específico solo mide líneas rectas. Movimientos en líneas rectas. No mide curvas, no mide de que puede medir hacia adelante y puede medir hacia atrás. Si avanzas o si retrocedes. Pero todo como si estuvieras en una sola carretera, ¿no? No puedes dar vueltas, no, nada. Sí estamos. Entonces es como que si haces algo y en un tiempo determinado puede ser que cambie, bueno, puede ser que se haga algo en un futuro y así ya no se podrá aprovechar o algo así. No, no entendí muy bien. ¿Me Sí, lo de podrías hecho explicar, por hay favor? varias, ajá. De hecho hay varias trayectorias. Por ejemplo, aquí con la mosca. La mosca hizo muchas curvas y muchas cosas, entonces no le podemos llamar movimiento rectilíneo porque se movió mucho en otras trayectorias. Pero si yo tomara de aquí a acá, pues bueno, dices, pues esto se ve como una recta, yo puedo calcular puedo calcular este pedazo, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Y si te fijas, esas curvitas están formadas por muchas rectas, ¿ya viste? Si tú la partieras, la puedes partir en pedazos que son literalmente una línea. Entonces, por eso nos importa tanto, porque puedes hacer cosas así difíciles, que sería muy difícil calcularlo de forma general, digámoslo, total, y lo puedes ir separando por partes y al final pues nada más vas a sumar todas las partes que tengas. Por eso es tan importante. Uniforme quiere decir que asumimos en este movimiento que si fulanito fue de la biblioteca a la estación, fulanito no se detuvo, fulanito no se cayó, fulanito no se tropezó con nadie, no se paró a platicar con nadie, siguió su mismo camino, iba caminando a la misma velocidad, con la misma intensidad, con los mismos zapatos, con lo mismo todo, no se detuvo, fue uniforme. Ajá, a eso de que fue avanzando con la misma velocidad de un punto a otro, se le llama movimiento uniforme. Por ejemplo, ¿cuál no sería un movimiento uniforme que tú me pudieras decir? No sobre fulanito, otro que tú sepas. El que sea, el que se te venga a la mente, que tú digas, este puede ser. Pues sería mm, como si una hormiga va a ir a su hormiguero Ujú. y va de forma recta a su hormiguero sin ningún objeto que lo atraviese, solamente él y, digamos, con su comida que recolectó en algún parque. Ajá, sí. Va caminando a la misma velocidad, no es como que puedas ver una hormiga correr, ¿no? Más que cuando se espantan y ahí sí las ves correr más rápida, pero por lo regular llevan la misma velocidad todas, ¿no? Justamente el movimiento de las hormigas también podría ser un movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, luego van hasta formaditas, ¿no? En una línea. Sí, Fíjate, las hormigas son tan inteligentes que recorren, ya saben que recorren menos en una línea recta que si le dan muchísimas vueltas. Por eso es que todas las hormigas siguen una misma línea. Saben que recorren menos distancia haciendo eso. Entonces, un aplauso ahí por las hormigas que saben física. Entonces, bueno, vamos a definir ahora sí qué es. Ya vimos ejemplos. Ahora, ¿cómo definimos el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, es aquel que desarrollan los cuerpos cuando se desplazan en línea recta. Por eso se llama rectilíneo, habíamos dicho. Entonces, tiene que haber un movimiento en línea recta. Esa es primera característica.
Y segunda característica que tienen que cumplir es que aparte de que se muevan en línea recta, tienen que recorrer distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si tú avanzaste caminando normal, Sofía fue al parque y caminó 20 metros al parque, porque tu parque está muy cerquita de tu casa. Bueno, yo voy a suponer que los primeros 5 metros que recorriste van a tener la misma velocidad que los últimos 5 metros que hayas recorrido. Los recorriste en el mismo tiempo. Si los primeros 5 metros te costó recorrerlos, no sé, 3 segundos, también los siguientes 5, también los siguientes 5, también así. Vas a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Que no corriste, que no te detuviste, que nada, seguiste caminando con la misma velocidad. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, esas son las dos características que tiene que cumplir el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide, ¿no? Es aquel que desarrollan los cuerpos cuando se desplazan en línea recta y además recorren distancias iguales en tiempos iguales. En física sirve mucho hacer dibujitos. A veces es muy difícil que cuando son conceptos nuevos lo puedas imaginar. Entonces, cada vez que te cueste imaginar algo, dibújalo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, te decía, este eres tú, aquí está Sofía, así. Y acá está el parquecito, ¿no? Que vamos a poner así como con unos arbolitos. Y dijimos que esa distancia era de 20 metros. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a partirla en partes iguales. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, me pasé tantito. Ah, pero bueno. Ahí está. Por ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Entonces, tú empezaste en el punto A. ¿Qué hiciste para llegar al punto B? Pues caminaste. ¿Cuánta distancia caminaste? Si toda la línea mide 20 metros, ¿cuánto mide la A del punto A al punto B? Así sin medirlo, sin usar una regla. recorrí Fíjate en cuántas partes lo dividí. ¿En cuántas partes lo dividí? En 5, ¿no? Bueno, 4. 2, 3, 4. ¿Cuánto es 20 si divido entre 4 esa recta? 20 entre 4. 5, Entonces, ¿cuánto mide cada uno de esos pedacitos? 5 metros, ¿no? 5 metros, justamente. Entonces, de A a B son 5 metros. Y los recorriste en un tiempo de, no sé, 3 segundos. En un movimiento rectilíneo uniforme de B a C, que ya sabemos que también son 5 metros, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? 6 segundos, Ajá, desde A a C son 6 segundos, justamente se va acumulando el tiempo. De C a D, serían 9 segundos, ¿no? 9 segundos. Y de D a E, 12 segundos, 12 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo te costó recorrer 20 metros?
12 segundos. 12 segundos, así es. Entonces, sabemos que Sofía puede recorrer 20 metros en 12 segundos. Ahora, ¿cómo decimos eso de una forma más fácil para que no tengamos que decirle a todo el mundo, oye, yo recorro 20 metros en 12 segundos? Y bueno, tu amigo te va a preguntar, sí, pero pues yo no sé cuánto recorres en 50 segundos, ¿no? Y vas a decir, bueno, pues tendrías que ir sumando, ¿no? Hay una forma más fácil de hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en vez de calcular 5 metros, de 5 en 5 metros, acuérdate que en los problemas de mate siempre sacábamos como que la unidad más chiquita, ¿no? Si una caja de manzanas costaba 100 pesos por 50 manzanas, pues intentábamos sacar siempre cuánto costaba una sola manzana y ya de ahí veíamos lo demás. ¿Sí te acuerdas de ese tipo de problemas? Sí, pero tampoco se puede hacer como una regla de 3, porque si en 20 metros yo recorro, no, sería como que si en 12 segundos recorro 20 metros, 50 metros sería la X, ¿no? O sea, ¿cuánto recorrería mi amigo? Ajá, sí. Sí, puedes ir haciendo reglas de 3. Ahora, eso funciona para cuando te dan un dato, ¿no? Para cuando sabes qué dato te dan. Y justamente si te dan estos datos, pues sí puedes hacer una regla de 3 fácil y ya te ahorras de cualquier otra cosa. Pero a lo que iba era preguntarte, bueno, yo no quiero saber cuánto vas a recorrer en 50 metros. ¿Lo podrías saber? Simplemente sacando en cuánto tiempo recorres un solo metro. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso va a ser tu velocidad. La velocidad que tú llevas nos va a servir para determinar si lo haces, cuando lo vayas a hacer en 50 metros, en 1 kilómetro, en cualquier distancia que tú hagas, nos va a servir. Incluso si no nos dan la distancia y te dicen, es que yo quiero saber cuánto recorre Sofía en 1 hora. Bueno, pues también nos va a servir esa velocidad para calcular cuánta distancia avanzas en 1 hora. Porque sabemos que tu velocidad no va a cambiar. Esa velocidad va a ser constante. Y eso es lo que vamos a calcular aquí. En vez de estar haciendo reglas de 3, que está bien, está bien hecho porque técnicamente el resultado es el mismo, pero en física, pues no, acuérdate, los matemáticos somos flojos y mañosos, entonces buscamos siempre la forma más fácil de poder hacer las cosas. Entonces, la forma más fácil es tener cuánto recorres en 1 metro y entonces, pues así ya nos ahorramos de cosas y puedo determinarte en 20, en 100, en 1000, en 500 sin necesidad de estar haciendo una operación por cada uno de esos valores que tú quieras saber. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante. A la velocidad la vamos a determinar con una V minúscula. V mayúscula es volumen, entonces no me pongas V mayúscula, V minúscula, ¿ok? Sí. Ok, eso significa velocidad. Y la fórmula de la velocidad, fórmula de velocidad, es esta mera de aquí. La velocidad se calcula como distancia sobre tiempo. Y acuérdate, es una fórmula, entonces yo la puedo manipular de tal forma como una regla de 3, como lo que me estabas diciendo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué va a pasar si me dan velocidad y tiempo? ¿Qué voy a poder sacar? La distancia, ¿no? La distancia. ¿Y si me dan distancia y tiempo? La velocidad. La velocidad. ¿Y si me dan distancia y velocidad? El tiempo. El tiempo. Entonces va a haber todo ese tipo de problemas. Va a haber problemas que te pregunten distancias, va a haber problemas que te pregunten tiempo y los más sencillitos, que son sin mover la fórmula, van a ser problemas que te pregunten qué velocidad lleva. ¿Ok? Vamos a ver la velocidad que tenía Sofía entonces. ¿Cuál es la distancia de Sofía? ¿Que recorrió Sofía?
12. Ah, ¿Cuáles son las la unidades de distancia fue distancia? de 20 ¿Segundos? centímetros, de 20 metros. Acuérdate. ¿Cómo nos damos cuenta qué representa cada cosa? Por sus unidades. Y entonces piensas, ¿la distancia se mide en segundos o en metros? En metros. Y justamente, entonces la distancia sería 20 metros. ¿Y el tiempo? Serían 12 segundos. 12 segundos. Y lo sustituimos. Velocidad es igual a distancia, 20 metros, entre 12 segundos. Cada vez que sustituyas, tienes que poner las unidades. No puedes sustituir así nada más de que 20 sobre 12. No. ¿Por qué? Porque todos los resultados que tú me escribas tienen que tener unidades. Y eso es muy, muy común en los exámenes y en cualquier lista de ejercicios que te pida algún profesor. Si tú le entregas los ejercicios y en todos los ejercicios no le pusiste unidades, aunque tus ejercicios estén bien y todo esté bien, te lo va a regresar, porque te va a decir, bueno, 20 sobre 12, ¿qué? Caballos, gallinas, así como en los problemas de mate era, bueno, ¿qué estamos calculando? Pesos, estamos calculando monedas, estamos calculando agua. Aquí también vamos a poner las unidades. Entonces, cada vez que sustituyas, esos metros y esos segundos van también en la fórmula. ¿Sí? Sí. Ok. Y aquí pues ya nada más nos queda hacer una simplificación, ¿no? 20 entre 12, puedes dejarla como fracción, pero eso solo sirve como que en mate. En mate se acostumbra a dejar más las cosas como fracción, pero si te soy sincera, en física pues sí nos importan los decimales, entonces en física sí puedes hacer esa división. ¿Cuánto es 20 entre 12? Es igual a 1.66 o 6. Ajá, 1.66, ¿qué? ¿Qué unidades tiene? ¿Puedes dividir los metros entre los segundos? Pues literal meter así M sobre S a la calculadora. No. No, entonces las unidades siempre se van a quedar en fracción. Al menos en la velocidad siempre va a ser una fracción. Las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. A veces son metros sobre segundo y a veces son como en los autos, cuando ya no miden cuánto camina algo, sino cuánto una cosa más rápida, pues va a aumentar sus unidades. Ya no va a ser en metros, va a ser en kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros avanza por cada hora que recorre? A veces hay unos problemas ahí gringos que meten millas o cuántas yardas avanza por hora. Pero bueno, las unidades aceptadas son metros sobre segundo. Y ya, entonces yo sé que Sofía avanza 1.66 metros por cada segundo que pasa. Así se lee ese resultado. Esa es la interpretación física de ese resultado. Yo voy a ver que tú avanzas 1.66 metros cada vez que en mi reloj pase un segundo. Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo le llamamos esta velocidad? Hay diferentes tipos de velocidades. Esta es la más sencillita y a esta le llamamos velocidad media, que te lo voy a definir aquí abajito. La velocidad media se define como la razón, que era una razón en matemáticas. Bien. Una Bien. razón, Ajá. las comparaciones entre dos cantidades mm, que muestran las veces, cuántas veces contiene una de la otra. Ajá. Así se define la velocidad. Es una razón matemática.
una razón entre dos cantidades, entre la distancia total que recorrió y entre la distancia recorrida por el cuerpo y el tiempo total que tarda en recorrerla. Así se define la velocidad. Ahora, también le puedes decir velocidad media o también se le llama rapidez. Para cualquiera de los dos casos, rapidez y velocidad media usan la misma fórmula. Entonces no te espantes si en algún problema te dice, en vez de calcular la velocidad, te dicen, ¿cuál es la rapidez? Bueno, es la misma cosa, ¿ok? Si te piden, ¿cuál es la velocidad media? Y dices, ay, pues no sé, yo nada más sé calcular velocidad. Es exactamente lo mismo. Velocidad, velocidad media y rapidez, en un problema te están pidiendo lo mismo, ¿ok? Y entonces, ¿por qué se la llamaría velocidad media si es lo mismo que rapidez y velocidad? O sea, mm, Ok. como que media de como Te decía, hay varios tipos de velocidad, solo que en tu caso, y al menos para el examen de admisión a la prepa, esos diferentes tipos de velocidad no los vas a ver hasta llegar a la prepa. Entonces, por eso para ti, o para gente de la secundaria, velocidad y velocidad media es lo mismo. Después te van a decir que es que cuando ya ves velocidad y velocidad media ya son derivadas, ya tienes que saber hacer cálculo diferencial. Entonces, como todavía no sabemos hacer cálculo diferencial, velocidad y velocidad media son lo mismo. No que signifiquen lo mismo, sino que para calcular una velocidad media necesitaríamos, para calcular otro tipo de velocidades necesitaría saber hacer derivadas. Que estoy en pelea con eso también con mis profes, porque luego hacer las derivadas te da el mismo resultado que si usaras la fórmula así sencillita, pero bueno, se define de una forma diferente. Esa es como que la principal cosa. Y con rapidez, pues es simplemente que en algunas traducciones de problemas de un idioma a otro, en algunos problemas se le quedó rapidez y otros vienen como velocidad. Esa es la principal, pero rapidez y velocidad técnicamente se definen igual. está bien. Sí, sí, sí. Sí, te enseñaría con todo gusto a derivar. Ya que vayas en la prepa, te enseño a derivar. Bueno, entonces vamos a ver las unidades. Siempre que estemos marcando unidades, las marcamos como que en estos corchetes. Eh, Está en metros, puede estar en metros, puede estar en kilómetros o también puede estar en pies. Que te decía, las unidades raras de los gringos y los londinenses. Que no sé por qué usaron partes del cuerpo para medir, pero ahora le va. El tiempo puede estar en segundos, en horas. Y la velocidad. La velocidad entonces puede estar en metros sobre segundo, puede estar en kilómetros por hora y también puede estar en pies sobre segundo. Hay más, ¿no? Puede haber muchas combinaciones. Puede estar en kilómetros sobre segundo y así, pero estas son como que las aceptadas en respuestas, por así decirlo. Son como que las más comunes. Ok, ¿dudas? Pues no, ¿No? Es el tema más sencillito de física, sinceramente. Lo más importante de esto era todo lo anterior, ver unidades, ver qué significaba magnitud. Siento que el inicio es como que lo más tedioso. Ya de aquí en adelante es pura diversión. A ver, entonces vamos a ver un problema. Problema uno. Un automóvil de carreras
se mueven en trayectoria rectilínea con una velocidad constante y recorre 240 kilómetros cada 1.2 horas. ¿Cuál es su velocidad media? Ahora, alto, no te pongas a calcular como loca y a decirme, pues ya nada más es hacer esta operación y ya. Sí y no. En problemas de física, siempre tratamos, uno, de dibujar las cosas. Te decía, siempre hay que poner un dibujo. Yo sé que en estos problemas a lo mejor es muy tedioso porque pues, son problemas muy sencillos, pero el que te formes un hábito de hacer dibujos de lo que estás haciendo o de lo que estás viendo, del problema que estás analizando, ayuda muchísimo. No tienes idea de cómo ayuda a veces a darte cuenta de errores que puedes hacer, ¿no? Porque a veces haces todo con letras y con fórmulas y si el resultado te da negativo, tú dices, pues está bien porque yo ya sé que todas las fórmulas que hice están bien, pero a veces ese negativo no tiene sentido en el problema. Por ejemplo, si te estoy diciendo que ese carro avanza, ¿va a tener sentido que la velocidad sea negativa si el carro está avanzando? No, no tiene sentido. No tendría sentido. Entonces, al hacer el dibujo te puede dar pie a justamente eso, que si cometes un error en los cálculos, puedas darte cuenta de que estás cometiendo un error. Ves el dibujo y dices, caray, ¿cómo que me salió negativa si el carro clarito se ve en mi dibujo que está avanzando? Entonces, primero hacemos un dibujo. No sé dibujar carros de carrera. Entonces, no soy físico, no dibujante, así decía uno de mis profes. Entonces, vamos a dibujar un carrito así. Ajá. Bueno, imagina que es un carrito bonito. Y ese carrito se mueve 240 kilómetros, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, recorrió 240 kilómetros en un tiempo de 1.2 horas. ¿Hacia dónde va el vector del carro? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, todos estos dibujos siempre tienen que llevar vectores. Todo lo que implique movimiento implica una dirección. Va a implicar si se mueve o si retrocede, si avanza o si retrocede, mejor dicho. Entonces, cada vez que hagamos uno de estos dibujitos, intentar poner flechas de hacia dónde o qué está haciendo. Porque si no le hubiera puesto la fecha, eso se interpreta como que el carrito está estacionado. Muchos le ponen flechas o muchos les ponen así como que está avanzando, ¿no? Así como que el aire pasó por el carrito. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, ya que tienes tu dibujo, ahora sí, vamos a poner una sección que se llama datos. ¿Qué datos nos da el problema? Nos dice primero que la velocidad es constante. Con eso podemos saber que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ya lo identificamos, ya sabemos que es de ese tipo. ¿Qué más nos da? ¿Cuál es la distancia? La distancia es de 1.2 kilómetros, creo. Ay, perdón, es que ya no te dejé ver. Así, vamos a bajarlo para ver todo el problema. ¿Cuánto era la distancia? De 240 kilómetros. Ajá, 240 kilómetros. ¿Y qué otro dato nos da? Que su tiempo es de cada 1.2 horas. 1.2 horas. Ok, ya tenemos los datos. ¿Qué sigue? Hay otra sección que vamos a poner que se llama fórmula. ¿Qué fórmula vamos a usar?
¿Cuál es el único dato que no tenemos? El de velocidad. Velocidad, entonces tenemos que poner la fórmula de velocidad, que era distancia sobre tiempo. ¿Ok? Y ahora sí, ya que hiciste todo esto, ahora sí empiezas a sustituir. Velocidad es igual, ay, qué línea tan chueca, a 240 kilómetros, acuérdate con todo y unidades, entre 1.2 horas. Ahí sí puedes usar calculadora, no pasa nada. 240 entre 1.2. Serían 200 de velocidad. Ok, ¿qué unidades tiene la velocidad? El del de arriba era en metros sobre segundo. ¿Y aquí? Sería kilómetro entre hora. Ajá. Eso se lee, si es kilómetro entre hora y si se pone así como una fracción. Eso se lee kilómetros por hora. Es como los que están en las casetas y en las carreteras. Así cada vez que veas esto se lee kilómetros por hora. Entonces, ¿qué velocidad llevaba un auto que recorre 240 kilómetros en 1.2 horas? 200 kilómetros por hora. ¿Y qué nos está diciendo físicamente? Físicamente me está diciendo que ese auto va a recorrer 200 kilómetros por cada hora que pase. Por ejemplo, ¿cuánto va a recorrer en 2 horas? Si esto es para una hora. En 2 horas sería 200, no es cierto, 400 kilómetros por hora. 400 kilómetros, porque es un movimiento constante. Entonces, en la próxima hora, si sigue sin pararse y sin nada, pues va a recorrer exactamente lo mismo, ¿no? Otros 200 kilómetros y entonces serían 400 kilómetros. Por eso es que es más fácil hacer esto que calcular la regla de tres. Ujú. Que técnicamente esto es una regla de tres si lo piensas. Mira, 240 kilómetros por una hora. Y entonces ya te preguntas, ah, bueno, ¿cuánto será por 3 horas? Ah, pues ya haces, ¿no? 3 por 240. Digo 3 por 200, perdón. ¿No? Y así. El resultado, lo que nos da es la regla de tres que tú estabas buscando. El resultado de una velocidad es una regla de tres. Y se lee como una regla de tres. Por eso te decía, 200 kilómetros por cada hora. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, con el resultado que nos da de la velocidad, si nos preguntan en cuántas horas más se puede, cuántos kilómetros, entonces nada más se hace una regla de 3. Sí, o también puedes hacer toda la fórmula otra vez, ¿no? Cambiar la distancia y entonces ahora sí sacar cuántos kilómetros sean. Y si te cambian las horas, pues cambias las horas y también sacas vuelves a sustituir en tu fórmula. O ya que si tienes la velocidad, pues ya haces la regla de tres. Cualquiera de las tres opciones está bien. La que quieras usar, no hay problema. Deja abrir otro mic, ¿va? Porque ya se va a acabar. Te lo paso por aquí. Sí, está bien. Para que no me corte la inspiración de lo que sí. Mm, mm, mm. Ahí está. Está en el chat de acá.
Hola Luisa. Hola, hola de nuevo, hola de nuevo. Déjate, te comparto esto otra vez. Sí. Mm, ok. Este, bueno, ¿qué me estabas preguntando? De la regla de tres, ¿no? Entonces te decía, sí puedes calcular otra vez, puedes hacer una regla de tres ya con tu velocidad final. Es aceptable. Mientras en este tipo de problemas en el que todo es constante, esa es la palabra clave. Si todo es constante, sí puedes aplicar la regla de tres. ¿Qué va a pasar? Que cuando haya variaciones, es como si quisieras aplicar una regla de tres a esas que usan regla de tres inversa. Entonces no va a tener mucho sentido tu resultado cuando la velocidad ya no sea constante. Que sí, vamos a ver eso. De hecho, la próxima clase de física que tengamos va a ser de problemas que no tienen una velocidad constante. Entonces, mientras sea velocidad constante, tú puedes usar tu regla de tres. Lo más que yo te recomendaría es que uses la fórmula, porque así, una, te aprendes la fórmula y dos, estás practicando cosas de física y no de mate, pero pues tampoco estás obligada, pues usar la que gustes, ¿vale? Sí, Vale. Entonces, ¿dudas, preguntas con este problema? no, ¿Crees poder hacer otro? con la misma base, o sea, de la velocidad y así. A ver, vamos a ver. Tienes que ver qué datos te están dando y si hay que despejar la fórmula, pues hay que despejar la fórmula, nada más. Por ejemplo, si una bicicleta se mueve con velocidad constante, de 4 metros sobre segundo, pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre en 8 segundos? Ok, otra vez. Vamos a hacer el dibujo. Aquí está la bicicletita. Ahí está. Está feo, pero bueno. Tienes esa bicicleta y se mueve con velocidad constante. Entonces, vamos a anotar ese dato. Velocidad constante. Ya que nos dicen que la velocidad es constante, entonces nosotros sabemos que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Después, dice que se mueve, pero no nos dice cuánto. Nada más nos dice que se mueve. Y que la velocidad es de 4 metros sobre segundo. Y el tiempo es de 8 segundos. Entonces, ¿cuál es el dato que nos falta? La distancia. Distancia. Entonces nos está pidiendo calcular distancia. Entonces, otra vez. Datos. Ahora tenemos una velocidad de 4 metros sobre segundo. Tenemos un tiempo de 8 segundos. Y lo que nos falta es distancia. ¿Qué fórmula vamos a usar? Bueno, la fórmula va a ser la misma, simplemente que despejar lo que tenemos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Podemos usar esa fórmula para sacar la distancia? No porque la distancia cambiaría los, mm, como que la posición de el tiempo, ¿no? Y la velocidad. Ajá, sí, justamente. Entonces, esta fórmula es para calcular la velocidad, pero la podemos manipular para calcular la distancia. ¿Cómo hacemos que esa fórmula se vuelva una fórmula de distancia? ¿Qué tenemos que hacer con la D en la ecuación para saber quién es? Sería como D es igual a
velocidad sobre tiempo, algo así era. Es que sí me lo habían enseñado antes, pero no sé si era de qué distancia era velocidad por tiempo Olvídate, o olvídate de era la tiempo que, de que... olvídate de la que te habías aprendido. No nos sirve aprendernos millones de fórmulas cuando tenemos una sola. Para todos estos tipos de problemas solo te tienes que aprender que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es todo lo que te tienes que aprender. No te tienes que aprender la fórmula de tiempo ni la fórmula de distancia. ¿Por qué? Porque si te sabes la fórmula de velocidad, lo que podemos hacer es despejar a la distancia y ahora sí sacar al el valor de la distancia tal cual. Entonces, con esta misma fórmula, lo que yo voy a hacer es, depende de lo que me falte, voy a intentar que esté solito de un lado de la ecuación. ¿Te acuerdas lo que hacíamos en mate de despejar? De, pues aquí voy a despejar la X. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, Pues esto es exactamente lo mismo. Vamos a hacer un despeje de esta fórmula, solo que pues, aquí ya no tenemos X ni nada. Vamos a despejar el valor que nos convenga. No me sirve despejar al T, que también podría hacerlo, porque si despejo a T, tendría una fórmula para calcular el tiempo. Y T ya lo tengo, el tiempo ya sé quién es. Entonces, ¿a quién tengo que despejar? a la distancia. A la distancia se va a quedar solita. Entonces, ok, ya que analizamos eso, ¿qué le está estorbando a la distancia para quedarse solita de un solo lado de la ecuación? La velocidad. La velocidad no está afectando a la D. Esa está solita de un lado, ¿no? No, no, ahí no está afectando a la D. ¿Quién es quien está afectando a la D? El tiempo, ¿no? La T. El tiempo está afectando. ¿Y qué está haciendo con la velocidad? ¿Lo está multiplicando? ¿Lo está dividiendo? ¿Lo está sumando? ¿Qué está haciendo con la distancia? Lo está dividiendo. Lo está dividiendo. Entonces, ya sabemos que la T lo está dividiendo. ¿Cómo lo paso del otro lado de la ecuación? Multiplicándolo. Multiplicando. Entonces sería velocidad por tiempo. Y del lado derecho, pues ya nada más se va a quedar nuestra distancia solita. Y ya está. No supe ni me tuve que aprender la velocidad, la fórmula de la distancia. Con que te sepas una sola fórmula, puedes calcular esas tres cosas. Simplemente acuérdate que se hace exactamente igual que como despejas en matemáticas. Es igualito, igualito, igualito. ¿Sí? Entonces sería igual en alguna operación, en algún problema del tiempo, o sea, solamente sería como que lo que hicimos con la distancia. Ajá. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo. Si tú tuvieras que sacar tiempo, ahí vas a tener que hacer dos pasos, ¿no? Porque como está dividiendo, es más complicado dejarla solita. ¿Qué tengo que hacer para pasar el tiempo solito de un lado? Le está estorbando la D, pero yo no puedo pasar la D al otro lado. Está, es muy extraño pasar la D del otro lado, ¿no? Así nada más, porque si no hay una operación, porque la D no está haciendo nada, el que está dividiendo es la T. Entonces, lo que tendría que hacer aquí es primero pasar la T multiplicando al otro lado, así como la distancia, velocidad por tiempo es igual a distancia. Y ya que tengo esto, ahora sí, ¿cómo despejo la T? Sería como poner a la B dividiéndolo con la T. ¿Con la D? Ok, a ver, ¿qué está haciendo No es la cierto, B aquí? sería como que D entre B Ujú. está Distancia multiplicando tiempo. entre velocidad. Aquí la velocidad está multiplicando, entonces, ¿cómo voy a dejar a la T solita de este lado? Pues pasando del otro lado a la B. ¿Cómo voy a pasar del otro lado? Si la B está multiplicando, pues del otro lado va a pasar dividiendo y va a pasar dividiendo a todo lo que esté del lado derecho. Entonces, pues así queda. Y esa sería la fórmula para el tiempo, distancia sobre velocidad. Entonces, fíjate, de una sola fórmula, de la del puritita velocidad, podemos sacar las otras dos. No necesitas aprenderte las otras dos.
De hecho, queda prohibido aprenderte los otros dos. No lo hago porque no puedas, sí puedes aprenderte todas, pero créeme que con todas las fórmulas de física que son, es más fácil. Yo creo que si te vas aprendiendo así cada despeje de todas las fórmulas de física que tenemos que ver, al menos antes, al menos en la secundaria, te tendrías que aprender unas 50 variaciones de fórmulas. O aprenderte unas 15 fórmulas solitas y aprender a despejar, que se te hace más fácil. La segunda. Aprenderte 15 y despejarla y preguntarte justamente qué me hace falta, qué necesito. Eso es justamente la capacidad de análisis que queremos. Aparte, si tú aprendes a hacer eso, una nos ayuda para mate, dos nos ayuda para cosas de física. ¿En qué cosas? Una, en que aprendas a identificar qué datos tienes y qué es lo que necesitamos saber. Y dos, esa capacidad de análisis que haces en la fórmula también nos sirve y desarrolla una parte de capacidad de análisis en los problemas. Entonces, pues sí, es mejor que te aprendas 15 y que aprendas a ver qué necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces no nada más vamos a usar una fórmula, a veces vamos a tener que combinar varias fórmulas para sacar una sola cosa. Ahorita las cosas están muy sencillitas, pero ya después vamos a tener que combinar muchísimas fórmulas, bueno, unas 3 o 2, para sacar una sola cosa. Entonces, justamente, mejor nada más apréndete la de velocidad. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno, aquí estábamos en la bicicleta y nos pedían la distancia. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas voy a usar? Bueno, la fórmula es la misma, pero ¿cuál de los despejes tengo que usar? La de D es igual a. No es cierto que B por velocidad por tiempo es igual a distancia. Ajá. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y ahora sí sustituyo. Distancia es igual a, acuérdate, ponemos paréntesis cada vez que sustituimos. Eso no cambia en mate ni aquí. 4 metros sobre segundo, que es la velocidad, por los 8 segundos que son del tiempo. ¿Sí está bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? No te escuché. Sí. Ah, va. Entonces, vamos a multiplicar los números con números y las unidades con unidades. Lo mismo que en mate. Números con números, letras con letras. Así igual aquí. Entonces, ¿cuánto es 4 por 8? 32. 32. Ahora, ¿qué va a pasar con las unidades? Bueno, la primera es una fracción. Y esa unidad está multiplicando a la otra, que es un segundo, que es entero, entonces está arriba. Sí, ¿todo bien hasta aquí? Sí. Ok. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, si yo hago esa multiplicación de fracciones, es lo mismo que poner S sobre 1. Y entonces, haciendo, quedaría M por S sobre S por 1, que es lo mismo que poner simplemente nada más una S. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok. ¿Qué más podemos hacer aquí? Porque no puedo poner unidades, metros por segundo sobre segundo. Tengo que simplificar algo ahí. Tendría que multiplicar el M por S. Ok. ¿Puedes multiplicar letras que son diferentes? Hablando de mate. No. Eso también funciona aquí. No puedo multiplicar cosas que son diferentes. Podría multiplicar si fuera M y M, sí, ahí sí, ¿no? Y sería M cuadrada. Pero no es M y M, es M y S. Entonces, buen intento, pero no se puede. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
multiplicar las S y sería S cuadrada. Ok, ese intento está más feo que el anterior, porque ahí las S se están multiplicando, se están dividiendo. Se están dividiendo. Se están dividiendo, entonces yo no puedo decir, pues ¿sabes qué? Pues ahorita te multiplico. No, si se están dividiendo, tengo que respetar lo que están haciendo, no las puedo mover así nada más porque sí. Tiene que tener un motivo. ¿Otro intento que se te ocurra? Estoy intentando que hagas sinapsis con lo de fracciones. ¿Qué pasaba cuando teníamos lo mismo arriba y abajo? ¿No se simplificaban? Ok. ¿Cómo? O sea, sí, pero ¿cómo? Tú puedes. Es algo que ya vimos. Piensa en mate, no pienses ahorita en física ni en que son segundos y metros. Piensa en letras. Piensa en que es una M y una S. Y una S abajo. Así que las S por ser iguales arriba y abajo se quitaban Se quitaron. ¿Qué y pasa se cuando quedaba como dividíamos? una letra. Ajá. ¿Qué pasa cuando dividíamos lo mismo entre lo mismo? ¿Qué pasa si divides 20 entre 20? ¿Cuál es el resultado? Sería ser, no sé, sería 1. 1. ¿Qué pasa si divides 15 entre 15? 1, ¿Y si divides X entre X? 1, ¿S entre S? 1. 1. Entonces, justamente no es que se vayan, simplemente que se vuelve 1. Entonces, la distancia sería 32 metros por 1. ¿Y cuánto es metros por 1? O M por 1. M, M. Entonces, ¿cuánto es el valor de la distancia? 32 metros. 32 metros. Ahora, ¿por qué tan insistente yo en que pongas las unidades desde el inicio? Por esto mismo. Porque cuando tú pones las unidades desde el inicio, si nada más hubieras puesto los valores, si hubieras puesto 4 por 8 y eso te da 32, no hubieras sabido de dónde vienen esas unidades y por qué es que sí está bien que al final nos dé metros. Tú sabes que la distancia no tenía que dar en metros, no nos podía quedar segundos y tampoco nos podía quedar metros sobre segundo porque esas son de velocidad y segundos son de tiempo. Entonces, la única lógica era que nos quedaran en unidades de metros. Ahora, no está bien nada más pegárselo al final del resultado. ¿Por qué no está bien? Aunque esté bien el resultado, ¿qué pasa? Si no está bien el resultado, nos da pauta para saber que algo hicimos mal. Si aquí, en alguna vez que tú hagas tu operación, al final no te salen unidades de metros y te queda algo como metros sobre segundo o segundos, pues es lógico que pienses, bueno, la distancia no se mide en segundos. Entonces ahí te puedes dar cuenta que hiciste algo mal a la hora de despejar. Si tú despejaste mal, las unidades no te van a quedar en lo que tienen que quedar. Te va a quedar otra cosa. ¿Cómo te puedes dar cuenta que despejaste bien? Bueno, pues si las unidades al final te dan la cantidad que estamos calculando, distancia en metros, tiempo en segundos y velocidad en metros sobre segundo, si cumplen con esas cosas, pues entonces tu despeje está bien y tu fórmula también está bien y tu sustitución también va a estar bien. Por eso es tan importante que pongas las unidades desde un principio y que las sustituyas con todo y unidades. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿dudas, preguntas? Ya para terminar todo esto, No, ya no. ¿no? Ok. Bueno,
no te vas a llevar tarea de física, todavía quiero ver otros problemas, porque todavía nos falta ver uno que, use tiempo, ¿no? Entonces todavía no te llevas tarea de física, pero tienes tarea de mate, entonces, pues avánzale con la de mate. Y pues ya el día que te ven la semana, que creo que, no sé si el martes o mañana, no sé, todavía estoy, analizando. Entonces, cualquiera de esos 2 días, pues ya para avanzar con lo de mate y ver. ¿Ahora entiendes por qué primero te tenía que enseñar mate antes de física? Sí, Si no te hubiera enseñado ecuaciones y eso antes, no me hubieras entendido, el por qué pasaban estas cosas y el de que simplemente son letras. Se aplica igual que las letras, ¿vale? Entonces, pues ya, sería todo, Sofía. ¿Dudas, quejas, sugerencias? no, todo muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, aquí ya empieza como que la parte bonita de física, ¿no? Ya dejamos de ver solo conceptos y ahora sí los vamos a usar en cosas prácticas. Entonces, pues nada, espero que te guste tanto como a mí para que te vuelvas física. No es cierto, pero pues sí, espero transmitirte mi gusto por esto. En fin, entonces te veo el Sí, martes está bien. o lunes, no sé, te aviso, ¿vale? Sí, está bien. Va, igual voy a subir las otras 2 clases para Entonces, que la veas. La de química creo que no las he subido, las otras 2, y esta, para que ya estén ahí en YouTube, ¿vale? sí, está bien. Muchas gracias, Lisa. A ti, bonita noche. Bye bye. Cuídate, bye. Bye.